Shabbat Shalom. En la porción de esta semana, Vayeshev, hay una, la verdad que es una porción que tiene muchas cosas distintas de las cuales uno puede hablar. Hablamos bastante en la clase del Zohar respecto a la idea de esto de asentarse, de cómo cambia la vida de Jacob solo por pensar que ya tenía edad suficiente y que ya había hecho lo suficiente como para poder descansar, para poder asentarse. Vale la pena siempre mencionarlo, que mientras una persona está viva, una persona puede jubilarse de la ocupación que tuvo durante su vida, pero nunca puede jubilarse de su tikkun y de estar haciendo por el mundo. En el momento que una persona, y por eso para muchas personas, cuando lo único que tienen en la vida es el trabajo, cuando se jubilan, se mueren. Estamos entrando en un nuevo mundo en donde no va a haber casi relación alguna entre el trabajo y el valor de la persona. Pero para mucha gente, y lo vimos sobre todo en la generación de nuestros padres y nuestros abuelos, que el trabajo era lo único que hacía que sintieran que tenía una importancia. Y en el momento que dejaban de trabajar, de ir a la oficina, de hacer lo que sea que hacían, morían. Cerramos un ratito la ventana de atrás. Igual, si abren la puerta va a haber la misma circulación de aire sin ruido. No, la puerta de la entrada. Pero este concepto y es lamentable porque el concepto de asentarse es algo que el hombre está constantemente tratando de hacer. ¿Sí? Esto de sentarse en un lugar y estar quieto. Porque tenemos una memoria de cuando estuvimos en el mundo infinito que tenemos ganas de volver a estar en el mundo infinito. Y en el mundo infinito todo estaba quieto. Era imposible que hubiera movimiento porque no había, en el Ein Sof no había ni tiempo ni espacio, y por ende, al no haber tiempo y espacio, no había movimiento. Y recibíamos infinita satisfacción. Y nos olvidamos, cuando estamos en este mundo, nos olvidamos que eso ya lo teníamos en el Ein Sof y que fue nuestra idea crear una realidad distinta en donde no sea de esa forma. Lo que pasa es que aquello estaba tan bueno que nos quedó la memoria de que queremos estar quietos y sin hacer nada recibir absoluta satisfacción. Eso es lo que... ¿sí? Ayer voy a almorzar con unos amigos y uno de ellos se tenía que ir a una cierta hora porque tenía que ir a anestesiar a un paciente, ¿no? Es un médico. Y decía, estoy podrido de tener que trabajar para ganar plata. Decía. Inventemos algo para poder ganar plata sin hacer nada. Tiene que haber una forma, decía. Pero lo que está buscando, y está en alguna parte tiene razón en el razonamiento. ¿Sí? Él tendría que querer ir para hacer su práctica de médico, ¿sí? Porque va a ayudar a otras personas y que de eso no dependa en lo absoluto que tenga o no dinero. Pero mientras la persona sigue pensando que hay una relación directa entre... De hecho, igual lo va a lograr, porque el simple hecho de que está pensando en que es posible ganar dinero sin hacer nada, lo va a lograr. Ahora la pregunta es,
¿La persona es bueno ganar dinero sin hacer nada? Y la respuesta es sí. Que no tengas que hacer nada para ganar el dinero. Si el dinero es, el shefa es algo que se precipita de Hashem, no es algo que te lo dan a cambio de cuántas horas trabajas. Fíjense que la gente que más horas trabajan y más esfuerzo hace son los que menos tienen en el mundo. ¿Sí? El 98% de la gente es pobre. Y no es que son pobres porque no trabajan, son los que más trabajan. Pero eso no quiere decir, ¿y por qué todavía la persona no tiene dinero que no esté relacionado a un trabajo físico? Porque cuando no tiene que hacer eso físico, no hace nada para ayudar a los demás. Si la persona gastara todo su tiempo y su esfuerzo, o sea, está bien que alguien quiera no tener que trabajar para ganar dinero. Es perfecto, así es como debería de ser. ¿Sí? De hecho, el origen de la palabra trabajo denota que es como un castigo, no que es algo positivo. Pero la persona, eso no quiere decir que no debería de estar todo el tiempo ocupada haciendo algo, porque vinimos a este mundo a movernos. Fíjense, hoy es la Ilulá de Rabbi Avraham Abulafia. ¿Sí? Fíjense que cuando un cabalista hace un mantra, le incluye movimiento. La meditación quieta es un error. Nosotros no vinimos a quietarnos en el sentido de a ver cómo podemos hacer para no hacer nada en este mundo. Al revés, vinimos a este mundo porque este mundo tiene movimiento. ¿Sí? Porque si se lo creó de cero y con especificaciones precisas para que sirva al tikún, a la corrección que vinimos a hacer. Se lo podría haber creado sin movimiento, que haya diferenciación y que estemos todos quietos. ¿Sí? Pero no es así. O sea, si pónganse a pensar, o sea, si una creación se hace con las reglas, las que sea que el creador las quiera hacer. ¿Por qué introdujo en esta creación el Boré Olam? ¿Por qué introdujo el concepto del tiempo, el espacio y el movimiento como esencia primordial de diferenciación al Ein Sof? En lo que primordialmente se diferencia este mundo y el Ein Sof es el tiempo, el espacio y el movimiento. ¿Sí? Y está todo esto ocurriendo dentro de ese mismo Ein Sof, en donde no hay tiempo, espacio y movimiento. Quiere decir que vinimos acá para hacer uso del tiempo, vinimos acá para hacer uso del espacio, esta idea de asentarse en un lugar, de tener un territorio, de que se propague tu conciencia a través del espacio físico, y vinimos acá a hacer uso del movimiento. Y el problema es ese, lo que le pasó a Jacob, es que en el momento en que cuando la persona no entiende por qué hay caos de golpe en su vida, es porque se está asentando demasiado, es decir, está muy quieto. Ahora, uno no tiene por qué estar en mucho movimiento para ganar dinero. ¿Sí? De hecho, esa es una de las razones por las cuales la gente no crece espiritualmente, porque necesita gastar una gran cantidad de su movimiento, es decir, su esfuerzo físico, apenas para comer. ¿Sí? Apenas para comer. Entonces, y después estás cansado, no te queda tiempo de voluntariar, ni de hacer algo por los demás, ¿sí? La persona está hablando con el otro porque el otro le vino a pedir ayuda y él está pensando que está pasando el tiempo y él no está ganando dinero. ¿Sí? Al revés, o sea, en el momento que alguien te vino a pedir ayuda y podés realmente ayudar, tenés que tener la certeza absoluta de que te lo mandaron solo porque eso es lo que hacía falta para cambiar el grado de dirección de dónde estás yendo. Cada vez que algo se interpone en nuestra vida, se interpone para cambiar la dirección. ¿Sí? Vos estás yendo hacia un lugar y algo se interpone. ¿Para qué se interpone? Es un obstáculo. Ahora, obstáculo no tiene por qué querer decir malo. ¿Sí? No hay bueno o malo. Es qué es lo que uno hace con el obstáculo. ¿Lo esquiva? ¿Sí? ¿O lo atraviesa? El camino del atravesarlo
Ese es el ángulo. Ese es el ángulo. Cuando uno dice que la luz me muestre qué tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir. La luz te lo va a mostrar, pero no te va a dar no te lo va a pasar por escrito. Te va a poner una situación en tu vida enfrente para que decidas actuar como la luz o como la oscuridad. ¿Sí? Si elegís actuar como la luz, es decir, entrar en la oscuridad y disipar la oscuridad, ese es el trabajo de la luz, ¿no? La luz entra en un lugar y automáticamente disipa la oscuridad. El desafío es es un paquete oscuro. Y el trabajo de uno es entrar a iluminarlo. Ahora, tiene un punto de salida tal vez tiene un rango de puntos de salida según qué tanto lo ilumines. Pero el entrar en el obstáculo y que tu camino sea a través de haber pasado por el obstáculo y no de rodearlo, esa es la dirección. Así es como la luz te está mostrando hacia dónde tenés que ir. ¿Sí? Y te va a mostrar el camino hacia un próximo obstáculo. No te va a mostrar el camino hacia... ¿sí? Si te mostrara el camino hacia la luz, sabe que tu familia se va a tener que sentar 7 días en el piso, que el camino hacia la luz es el camino de salida de este mundo. ¿Bien? La luz en el túnel, ¿sí? Eso es para cuando uno muere, no es... ¿sí? La vida en este mundo es la famosa historia que cuenta Ravashlik del castillo y de que todos vamos hacia el castillo, que es el nivel 125 de iluminación, o llámenle Dios o como le quieran llamar a ese castillo, pero que el camino hacia el castillo es a través de un desierto. Y en el desierto hay 125 paradas, que están buenas las paradas. Y las paradas, los momentos tranquilos en la vida, son para alimentarse, para descansar. Y una vez que te alimentaste y descansaste, tenés que salir otra vez al desierto a buscar la siguiente parada, que va a ser cada vez mejor, porque cada parada que vas avanzando está más cerca del castillo. Y los insumos y las cosas que pueden mandar desde el reinado, a la última parada llega lo último. El problema es que a medida que uno va acercándose al castillo, las paradas son cada vez más confortables y son más tentadoras de quedarse a vivir en una parada pensando que llegó al castillo. O sea, ya está, ya te sale eso fácil. Próximo. ¿Sí? Y ojo, el castillo final, para cuando llegas al castillo, es la peor de las decepciones si lo que buscabas era fisicalidad, porque finalmente el último, el castillo no tiene fisicalidad. La última parada antes del castillo es lo que nosotros imaginamos que es un castillo. ¿Sí? Porque es para darte la última infusión de energía y de descanso y lo que sea para el último, pero la búsqueda, ¿por qué hay que salir al desierto? Tiene nada, es vacío. ¿Sí? Y la idea es, nosotros, el Tikkun Olam consiste en finalmente deshacer la materia. ¿Sí? Sublimar toda la materia del mundo y volver a hacer que todo vuelva a ser energía y vuelva a ser el Ein Sof. ¿Sí? Nosotros vinimos a este punto ciego en el medio del infinito a borrarlo. Vinimos acá a hacerlo que desaparezca. Estamos haciendo un buen trabajo haciendo que el planeta desaparezca, o sea, que por lo menos que las especies y las cosas que hay en el planeta desaparezcan. Pero la idea es desaparecer todo. Y se preguntarán cómo puedo hacer yo para que, o sea, qué tengo yo que ver con, o cómo podría mi tikkun completo desaparecer el universo. ¿Alguien sabe de qué está hecho un humano? El cuerpo de un humano, no el alma, el cuerpo de un humano. ¿De qué está hecho? Agua. Un poco más atrás. Carbón. Ok, ¿de dónde salió ese carbón? El cuerpo de un humano, todo lo que existe en esta tierra, digo el cuerpo de un humano porque es la parte que ha llegado al mayor desarrollo de conciencia dentro de la materia. El cuerpo de un humano está hecho
de polvo de estrellas. Literalmente de polvo de estrellas. De otras explosiones y la fisicalidad. No estoy hablando del alma de la persona, que es algo que baja de Atzilut y encarna en... pero nuestro cuerpo físico literalmente está hecho de estrellas. Este planeta se formó por la condensación de polvo de otras estrellas y cuando llegó a generar suficiente masa crítica de ese polvo de estrellas, comenzó a generar gravedad. Y la gravedad empezó a atraer más polvo de estrellas hasta que esto llegó a ser un cuerpo celeste. Y todo lo que existe arriba de este mundo físico está hecho del resto del universo. Sí, esto lo saben, no es una interpretación cabalística. Esta es la explicación física de cómo es que nosotros somos materia física. ¿Sí? Ahora, qué interesante que la gente cuando nace en este mundo, en el momento y en el lugar en este mundo en donde nacen, tienen, si miran hacia el cielo, en ese momento, desde ese lugar, es decir, desde esa perspectiva donde la persona nace, hay un mapa del cielo que es distinto al que ve una persona que nace 100 kilómetros es poco, pero 400 kilómetros, lo suficiente como para que el cenit, para que el ángulo del sol cambie, ¿sí?, respecto a todo el resto del universo. Sí, hay constelaciones y planetas que lo afectan más, de una manera más cercana, porque están más cercanos literalmente a la Tierra. Pero la carta astral de una persona no es otra cosa que un mapa de cómo se ve el cielo desde esa hora, ese momento en el tiempo y ese lugar, tiempo, espacio y movimiento. ¿Sí? Te moves un poquito y eso cambia. ¿Sí? Y después tenemos astrólogos, ¿no?, que nos dicen qué quiere decir ese mapa. Lo que quiere decir es de qué estás hecho. ¿Sí? El cuerpo que te tocó, la forma, los pedacitos de polvo de estrella que se juntaron para formar tu cuerpo, que es tu limitación, lo que limita al alma, y es lo que venimos a sublimar. Nosotros venimos a superar la limitación del cuerpo. Bueno, a mí me tocó un cuerpo que tiene una gran cantidad de sol en Sagitario, tiene un montón de aspectos en Sagitario, tiene una luna en Géminis, tiene un ascendente en Piscis. A una compañera mía de escuela que había nacido en el mismo hospital donde nací yo, el mismo día, ¿sí?, que después me la encontré en la secundaria, ella nació 4 horas después. Entonces es casi igual, pero el de ella tiene polvo de luna en otro, ¿sí?, en otra hora, tiene su ascendente, perdón, de luna, tiene el ascendente del sol, está en otro ángulo. Entonces, si la persona logra, y la razón por la cual esto es así, por la cual hay una influencia astral que venimos a estar por encima de ella, es porque si todos los seres humanos del mundo pudiéramos hacer desaparecer la influencia de esos astros, literalmente va a haber un día en donde vamos a hacer desaparecer los astros. ¿Sí? El tikún de la gente en el mundo, porque uno dice, ok, todos los humanos hicimos nuestro tikún y ahora se acaba, ya no hace falta. ¿Y qué va a pasar con...? Hay planetas, nuestro planeta es ínfimo al lado del tamaño que tienen las otras masas en el universo. Pero presten atención, qué cosa interesante, ninguno de nosotros está hecho de nuestro planeta, ¿no? ¿Quién tiene la Tierra en qué signo? ¿Cómo es que la Tierra no está en el...? No, porque es de los cielos. Nosotros lo que vinimos a hacer es finalmente a eliminar toda la fisicalidad del mundo. Y la forma en cómo se hace es haciendo el tikún. El nivel 125, finalmente, cuando todos lleguemos a ese nivel, va a ser el Ein Sof. Va a ser el haber hecho que todo desaparezca. Entonces, el estar por encima de toda la influencia astral
cuando nosotros lo logramos hacer en nuestros cuerpos, también estamos haciendo desaparecer los pedazos de esos planetas que están en nosotros. Y cada quien tiene un grado distinto ¿sí? Según la carta que tiene que preocuparse más de este planeta o de tal otro planeta, de tal constelación. Entonces, la idea la idea central de la creación, de esta creación respecto al hombre, es el movimiento. Entonces, en el momento que Jacob se asienta, en el momento que nosotros nos asentamos en un lugar, no te sorprendas de que la vida te agarre a bofetadas. ¿Sí? Porque no vinimos a estar sentados. Ahora, hay una parte que muy poca gente tiene la suerte de saber cómo funciona, que es que nosotros tenemos que de la misma forma que nosotros buscamos constantemente asentarnos en un lugar, es decir, tener una casa, una propiedad, y siempre queremos una más grande, porque queremos que nuestro dominio esté sobre un territorio aún más grande, ¿sí? Porque si tenés una casa de 100 metros, tenés dominio sobre esos 100 metros. Si te compras una estancia de 1000 hectáreas, en esas 1000 hectáreas sos la ley. Lo que sea que uno del jefe, el dueño del campo dice, eso es lo que se hace. Entonces, por eso por eso queremos propagarnos y expandirnos, y es genial que la gente que tiene conciencias más elevadas busque propagarse. ¿Sí? En un principio la gente lo hace a través de lo físico. Cuando una persona crece espiritualmente, empieza a darse, y más en el mundo en el que vivimos hoy, empieza a darse cuenta que puede propagarse por el mundo entero sin necesidad de ser dueño de 1 metro cuadrado de tierra. ¿Sí? Hoy lo único que necesitas es una conexión a internet ni siquiera eso. Lo único que necesitas es algo valioso que decir. Y va a haber alguien que se va a encargar de propagarte por el resto del mundo. Es así. ¿Cuántos se van a encargar de propagarte? Según cuán valioso sea lo que tengas para decir. Ahora, esta idea de asentarse sobre un territorio y dominarlo no es algo nuevo. Y es algo que el hombre busca hacer porque es lo primero que le ocurre a él cuando nace. El Zohar, para abrir la explicación de la porción de esta semana, comienza con una sección que dice, Rabbi Jía abrió la discusión con el verso que dice, es un verso de Teilim, del Salmo 34, versículo 20. Dice, ¿cuántas son las aflicciones que atraviesan los tzadikim? Y Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, los libera o los hace salir de todas ellas. Dice, y el Creador los hace salir de todas ellas. Está bueno usar el término del Creador, ¿sí? y no solo a Hashem. Dice, vengan y miren, ¿cuántos enemigos tiene que enfrentar un hombre desde el día en que el santo, bendito sea él, le da la vida y permite que su alma baje a este mundo? En el momento en el que el hombre entra a este mundo, la inclinación al mal está lista para unirse a él y dominarlo. Tal como está escrito, el pecado se agarra de las puertas. ¿Sí? Por eso sabemos que esta frase, el pecado se agarra de las puertas, tiene que ver con que el ángel de la muerte está siempre en el canal de parto en el momento en el que un bebé nace. ¿Sí? Lo primero que recibe al mismo tiempo que está recibiendo esa parte adicional del alma de Nefesh al nacer, al salir a la vida, en ese mismo instante
el ángel, el Yetzer Hara, la inclinación al Ratzon Atzmi, al deseo egoísta, está ahí esperándolo. Tajazei, vengan y miren, esto es cierto. Desde el día en que una persona nace, perdón, dice, desde el día del nacimiento, las bestias, los animales, se protegen a sí mismos huyendo del mal, como por ejemplo el fuego, el peligro. Dice, sin embargo, en el momento en el que el hombre nace, es innatamente atraído hacia las cosas malas. Ve fuego y quiere ir a tocar. Un animal nace sabiendo que el fuego lo va a lastimar. Y un niño, uno le pone un fuego enfrente y lo primero que hace es ir a meter la mano. ¿Sí? Porque está dominado por lo atrae el mal, lo atrae la inclinación al mal, lo domina. Y esto es así, dice, porque su inclinación al mal está con él desde el instante que abre los ojos. Desde el momento que llega a este mundo. Dice, por eso hemos aprendido que es mejor, y esto es una frase de Coelet, capítulo 4, versículo 13, dice, por eso hemos aprendido la frase que dice, mejor un niño pobre que un rey estúpido, viejo y estúpido. ¿Sí? Sí. Dice que no sabe cómo cuidarse a sí mismo. Dice, ¿qué quiere decir mejor un niño? Dice, un niño se refiere a la inclinación al bien, el Yetzer HaTov. Dice, ¿por qué es llamado un niño? Porque hace poco que vive con el hombre. Es decir, como la inclinación al bien no entra hasta los 13 años, una vez que los dos están presentes, la inclinación al bien es un niño que acaba de llegar, mientras que la inclinación al mal es un viejo. ¿Sí? Es viejo y tonto. Dice, el verso continúa diciendo, mejor eso que un viejo y tonto rey. Dice, rey se refiere a la inclinación al mal, el cual es un, ¿cómo se dice? Ruler. No, sí, es un dictador o un mandatario. Sí, no sé si tiene, en inglés tiene la connotación de que es alguien que no le importa el otro, sino que manda. Dice rey porque es la inclinación al mal, el cual es llamado rey porque su función es como un dictador que rige, esa es la palabra, que rige sobre esa persona en este mundo. Y ciertamente es viejo y es tonto, porque apenas él nace, la inclinación está con él desde hace mucho y vive con él desde hace mucho tiempo. Por eso es que decimos que es un viejo y tonto rey. Dice más aún, el versículo de Coelet continúa diciendo que no sabe cómo cuidarse a sí mismo. No dice que no sabe cómo cuidar a otros, porque si fuera un rey y tenés una queja sobre el rey, te quejas de que el rey, uno dice, qué malo que es este rey, que está viejo y es un tonto, y a mí qué me importa si está viejo y es un tonto si solo le afecta a él. Me debería de interesar el rey si lo que él hace me afecta a mí. Entonces dice, ¿por qué no dice que no sabe cuidar de los demás, sino que dice que no sabe cuidar de él mismo? Esto es así porque es un tonto. Dice, como el rey Salomón que dijo, y el tonto camina solo de noche, o camina solo en la oscuridad. Dice, ¿qué quiere decir esto? No es que es de tonto salir a caminar solo en la oscuridad, sino lo que quiere decir
es que como él es el residuo de la oscuridad, nunca va a poder ver la luz. Dice, sin embargo, aquel que no sabe cuidar de los demás no tiene por qué ser considerado que es un tonto. A lo mejor solo no sabe cuidar de los demás, pero pues por ahí es un tipo muy inteligente para cuidarse a sí mismo. Estoy acostumbrado. Que lo tenés que repetir. Okay. El problema fundamental que hay que en general, es bastante más larga la explicación y la explicación continúa explicando cuál es la diferencia entre los hombres comunes y los tzadikim, los que ya bajan, que ya fueron un tzadik en una vida anterior y vienen a lo que se llama un tzadik gamur, alguien que ya era un tzadik en la vida anterior y reencarna en este mundo solo para traer más conocimiento, o para enseñar, o para ser uno de los 36 tzadikim que sostienen el mundo y ni siquiera saben que dice, y explica, es largo la explicación, pero explica que la diferencia es que esas personas esperan a cumplir 13 años. Es decir, no hacen nada que trascendental hasta cumplir los 13 años, porque no quieren llevar a cabo acciones y seguramente los padres piensan que es un chico estúpido, ¿sí? Porque no hace lo que hace el resto de los niños, pero dice, se cuida de no hacer porque sabe que lo que haría antes de los 13 años está empujado por el Ratzon Atzmi, por el Yetzer Hara, el deseo egoísta. Ahora, sabemos que es uno de los desafíos que tiene el ser humano. Llega a este mundo y se propaga sobre esa tierra, sobre él, una inclinación hacia el egoísmo. Y asimismo, cuando el hombre es creado, es decir, ¿cuándo es un hombre creado? ¿Cuándo fue el hombre creado? Cuando llegó el último nivel de conciencia. No, ¿cuándo es un hombre cabalísticamente? No lo que dice la Torá de que no estoy hablando de Adán. ¿Cuándo es un hombre creado? ¿Cómo? No, eso es cuando es rectificado. Pero ¿cuándo el hombre es creado? Piensen en el curso Moldeando la Realidad. Ahí está. Cada vez que un hombre tiene una nueva idea de algo que quiere o puede crear, ese hombre está siendo recreado. La creación del hombre, según dice el Ari, esa historia que dice y Dios creó al hombre según su imagen, la forma en cómo el Ari lo explica, dice que es cuando los intelectos de Abba e Ima descienden en el hombre. Cada vez que una idea de cómo hacer algo y una posibilidad, la idea del querer hacer, aparece en el hombre, él está siendo creado. ¿Cómo va a ser ese hombre? Depende de que si termina o no, si completa esa creación. Es decir, se está creando un hombre exitoso o un fracasado. Cualquiera de las dos cosas, cada vez que la persona tiene una idea y dice, yo podría hacer esto y se le ocurre, y en el momento que le dedicó un poco de tiempo, dijo, ok, acepto el desafío, quiero ser un hombre nuevo. Entonces, en el momento que levantó la mano y acepta el desafío y dice, quiero ser un hombre nuevo, empieza a descender en él una nueva persona. Ahora, si él logra
hacer que el intelecto atraviese Zeanpin y Malhut y se manifieste físicamente en el mundo, no es que creó un nuevo libro, un nuevo mueble, un nuevo gadget, una nueva aplicación. Es cierto, hizo eso, pero ¿para qué lo hizo? Porque el proceso era para crear a un nuevo él. Está buenísimo porque en español funciona esto de decir un nuevo él de él mismo, pero está creando también un nuevo Kel, un nuevo Dios, ¿sí? Mi L, ¿sí? La palabra Elohim tiene las mismas letras que... Bueno, entonces, no, porque es muy largo, igual que lo entiende, lo entiende. Ahora, de lo que quiere hablar la sección esta del Zohar es sobre qué es lo que sucede cuando una persona nace y le llega el Yetzer Hará inmediatamente, y a los 12 años para las mujeres, 13 años para los varones, el día de su cumpleaños, desciende una primer parte del nivel de alma, del nivel de Ruach, y desciende con Yetzer Atov. Y recuerden que esta idea de Tov, estamos hablando de Tov es este río que surge del jardín del Edén, que es llamado Kol Tuv, que también es llamado Yosef y es llamado Yesod. Por eso también con los 13 años viene la pubertad y el desarrollo sexual y el interés por el sexo opuesto, y que obviamente ocurre más temprano en las nenas que en los varones. Todo eso es porque desciende en el niño, en ese animalito egoísta, empieza a descender un humano, ¿sí? Y ese humano viene a liberar al alma de Egipto. Ese humano que desciende viene a liberar a la persona de Paró. ¿Sí? La palabra Paró, faraón, ¿sí? Porque que es genérica en la Torá. Siempre que la Torá habla de Ramsés, de cualquiera de los ¿sí? de los distintos reyes de Egipto, se refiere a ellos como Paró, que es una generalidad, no es, cuando habla de Paró, este Paró del que habla cuando habla de Yosef, no es el mismo del que habla cuando habla pareciera que es el mismo porque lo llama igual la Torá, pero no es la misma persona. La palabra Paró tiene dos primordiales, tiene dos formas la raíz de Paró es Peri, ¿sí? De propagarse, Pru, Urbu, ¿sí? Son las mismas letras. El concepto del faraón es el regente, el que se propaga sobre una tierra y esclaviza o hace que se cumpla su voluntad. Por eso después, más tarde, la Torá nos dice, y se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a Yosef. Cuando nace una persona, el rey que rige sobre Egipto, es decir, sobre el cuerpo del hombre, es uno que no reconoce a lo bueno, Tov. Yosef es Yesod. Y el Zohar claramente dice de que el río que sale del jardín del Edén, que es el que alimenta de vida a la humanidad, a todo lo que existe, se llama Tov, tiene tres nombres, dice el Zohar. Este río se llama Kol Tuv, es decir, Tov, se llama también Yesod y se llama Yosef. Son los tres nombres que dice el Zohar con los que se llama al río ese, que es el que da lo que la gente busca. Lo que la gente quisiera recibir sin hacer nada, proviene de ahí. Entonces, el proceso del nacimiento y el ingreso de este rey que rige sobre nosotros es inevitable, está hecho así. A partir de los 13 años, ¿sí? La mayoría de nosotros ya tuvimos chance de experimentarlo.
tenemos ideas de cosas que se pudieran hacer, y eso es los intelectos descendiendo tratando de crear un hombre libre. Ahora, una persona no puede, y por eso la historia del resurgir de Yesod, Yosef es el hijo predilecto de Jacob. ¿Sí? Recuerden que Jacob, que representa Tiferet, y lo mismo Abraham e Isaac, por más que tuvieron que atravesar muchos desafíos y todo esto, a ellos la luz les llega fácil. ¿Sí? A ellos la luz les llega fácil porque si todo está bien, la luz llega al menos hasta Moshe y Aarón, hasta Netzach y Hod. Pero a Yesod la luz no llega. La luz siempre se corta en Hod. ¿Sí? En Hod Shebehod. Por eso es que Rabbi Shimon Bar Yochai eligió dejar el mundo el día 33 del Omer, que es Hod Shebehod. ¿Sí? Para corregir, para tratar de poner una apertura en que cuando la gente llega a ese nivel haya un apoyo adicional del tzadik, porque la palabra tzadik también está relacionada con Yosef y con Yesod, ¿no? Estoy tratando de... Es muy grande es muy abarcativa la imagen de lo que estoy tratando de transmitir, que es lo que está... que es el sod de esta parashá. Lo que hay para recibir en esta parashá es alucinante, porque esta parashá es el antídoto contra sentarnos y que la vida nos pase por encima, que fue lo que supuestamente le pasa a Jacob. Pero, y por eso es muy... es muy particular. La parashá esta semana es para leer palabra por palabra y entender cuál es el sod de todas esas palabras. Y Yosef le va y le cuenta a los hermanos los sueños que tiene, ¿no? Y cada sueño que les cuenta, los hermanos se calientan más con él. ¿Sí? Si ya el primer sueño que les contó vio que los hermanos lo odiaban, le vas y le contás un segundo sueño de que, ¿sabes qué? Acabo de soñar un sueño más claro. No van a ser solo ustedes que se postren ante mí, también va a ser mi padre y mi madre los que tengan que arrodillarse frente a mí. También el sol y la luna se van a arrodillar ante mí. ¿Sí? Hasta el mismo Jacob le dice, ¿qué quiere decir? ¿Que hasta tu madre y yo vamos a tener que postrarnos ante ti? Sin embargo, dice, en la parashá, dice, pero Jacob se quedó pensando sobre el sueño de Yosef. Es decir, sabía que era una profecía. Entonces, y así termina la primera aliyá. Y porque está separada por dos aliot, parece que no están unidos. Pero la segunda aliyá comienza diciendo, y Jacob le dijo a Yosef, tus hermanos están en Shem, ¿por qué no vas a pastorear con ellos? ¿Y qué le contesta Yosef? ¿Qué le dice Yosef? Para que no se me duerma. Ineni, estoy dispuesto. Ok, estoy dispuesto. ¿No? No. Estoy dispuesto. ¿Qué clase de respuesta es esa? O sea, ¿no? Yosef estaba listo. Estaba listo a ir a que los hermanos lo vendan como esclavo. Estaba listo a descender en Egipto. Estaba listo. La respuesta que Yosef le da no se condice con lo que el padre le dice. ¿No querés ir a trabajar con tus hermanos? Bueno, sí, lo que sea. ¿Qué quiere decir? Estoy dispuesto. Y si prestan atención, la palabra Ineni tiene en la parte de afuera las letras Yud Kei, la letra Hei y la letra Yud, ¿sí? De Yud Kei Vav Kei.
y en medio tiene 2 letras Nun. ¿Sí? 2 caídas. ¿Sí? Y Yosef tuvo 2 principales caídas. Una, ser vendido como esclavo, ser esclavo, y después estar preso en Egipto. Y después de esas 2 caídas, se elevó a ser rey de un día para el otro, de estar en la peor situación, igual que lo explicamos en la clase de Zohar, igual que le pasó al rey David, que de estar en la peor situación en la casa de Ishai, lo vinieron a buscar para ser rey. ¿Sí? A Yosef le pasó exactamente lo mismo, y obviamente hay una similitud porque Yosef y David son las sefirot que están siempre juntas, siempre están en copulación, siempre está, Yesod y Malhut no se separan, por eso es que está esta similitud. Con la diferencia es que a David lo vinieron a buscar. La porción de la semana que viene dice de que a Yosef lo llevaron rápidamente ante el faraón. Lo llevaron rápidamente una vez que estuvo listo, pero se demoró 2 años el que estuviera listo porque confió en los demás. ¿Sí? Porque confió en el ministro en el bartender del rey. Me hace acordar algunos gobiernos que tuvimos en Argentina que con ser chofer o bartender o lo que sea, ya calificabas para ser ministro. En Egipto también era igual. Sí, hay algunos países en donde con ser colectivero, si podés manejar la dirección de 40 personas sentadas atrás, ya podés manejar el país, ¿no? Que tenemos por allá atrás. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? La esencia de la manifestación de lo que nosotros vinimos. Y hay una cosa más que quiero agregar antes de. ¿Saben? Ustedes hemos explicado muchas veces la diferencia que hay entre por qué Jerusalén es llamada Jerusalén y al mismo tiempo es llamada Zion. Y Zion y Jerusalén, las dos vocablos, se refieren al Har HaBait, al lugar en donde está el templo. Hay una ciudad que es llamada Jerusalén, ¿sí? Y está Jerusalén la Vieja, entonces que hubo una época que Jerusalén era solo donde están las murallas otomanas. Y hoy Jerusalén es mucho más grande. Pero eso son cosas que políticamente alguien pone en un mapa, ¿sí? El concepto de Jerusalén es ese lugar donde está el templo, donde que el primero en reconocerlo a ese lugar fue Malchizedek, ¿sí? El primer rey justo que tuvo el mundo, que era rey en la época de Abraham. Cuando Abraham llegó por primera vez a Jerusalén, el rey de Jerusalén era Malchizedek. Que muchas personas, no sé si lo saben, opinan que Malchizedek es Hermes. ¿Sí? Le llevó, fue el primer acto grabado en algún libro de dar Maaser, fue Abraham llevándole Maaser diezmo a Malchizedek. Ok, en el versículo 146, y si bien las dos cosas son llamadas lo mismo, ese punto porque ahora, si me olvidaba de esto, no van a entender por qué les dije lo del polvo de estrellas. Ese punto en el mundo es llamado Sion y también es llamado Jerusalén. Dice en el versículo 146 de la parashá de esta semana, dice: cuando el universo fue creado, surgió desde ese punto
el cual está incluido, en el cual está incluido este mundo y todas las mejoras que este mundo iba a tener. Ese punto es el centro del mundo. ¿Sí? Este mundo está hecho de polvo de estrellas. Para que esté hecho de polvo de estrellas tuvo que haber 2 partículas de polvo iniciales que se junten. ¿Sí? Para un ser humano está hecho de células. Para que un ser humano se produzca, hace falta que las primeras 2 células, un óvulo y un espermatozoide, se unan. Para que este universo se formara físicamente, hizo falta que 2 primeras partículas se asocien. Y el Zohar lo que dice acá es que ese punto es el centro del mundo, ¿sí? El centro de los mundos. Y es llamado Zion, que es, Zion es el Yesod interno dentro de Nukba. Jerusalén es Nukba, es el principio primordial de lo femenino en el mundo. Y adentro de Nukba siempre hay un Yesod. Ese Yesod es llamado Zion. Y Zion y Jerusalén siempre copulan. Y en el lugar en donde copulan es en el Harabait, en la montañita donde estaba el templo. En el lugar en donde es Bet El, ¿sí? La escalera que une los mundos. Y no sé si saben que Adán, el hombre primordial, cuando dice que fue hecho del polvo de la tierra, ¿de qué lugar de la tierra fue hecho? Fue hecho del polvo de la montaña en donde estaba el templo. Por eso cuando Israel usa como slogan publicitario para que vayas a visitar a Israel, el slogan que dice nadie pertenece a esta tierra, y utiliza literalmente la palabra tierra, no dice a este país o a lo que sea, dice nadie pertenece a esta tierra más que vos, y está dirigido a toda la gente del mundo, y te muestran, en la publicidad te muestran musulmanes, judíos, cristianos, evangélicos. Esa es, y por eso tiene tanto impacto esa publicidad, es una de las verdades más profundas que existen en este universo. No hay un ser humano que no provenga del polvo de la tierra que hay ahí, en ese lugar. Con lo cual, ese lugar, y la razón por la cual lo visitamos, si es posible al menos una vez al año, es porque ese lugar tiene la información de tu propósito. El propósito de toda la creación está ahí. El lugar de donde surge la información que le debería... Por eso Rashi dice que una persona, si reza afuera de Jerusalén, de Israel, su rezo no sirve para nada, no cuenta. Y por eso cuando nosotros, como según la halajá, el concepto de rezar tiene que ver con decir el Shema y Shmona Esrei, la Amidá. Por eso antes de la Amidá y antes del Shema meditamos en estar en el Beit HaMikdash en Yerushalayim, para que uno se transporte mentalmente, porque ahí es donde está la fuente del para qué yo estoy haciendo esto. ¿Sí? Entonces, si todos estamos hechos de polvo de estrella y de todo esto, primordialmente, al acercarnos a la manifestación física de lo que es un hombre, estamos primordialmente hechos de esa tierra, ¿sí? De ese polvo, de esa... Y el propósito por el cual estamos acá, sí es cierto que parte del propósito es que vinimos a tener pareja y a crear o procrear hijos. No digo de que lo que la sociedad tiene pautado como lo que es más o menos lo que se espera de un ser humano en su vida esté equivocado. ¿Sí? No es lo primordial, pero es parte de... Pero lo que primordial vinimos a hacer a este mundo es a revelar las mejoras. ¿Sí? Eso es lo que dice, ¿no? Dice, todo lo que iba a surgir, o por lo menos los que sabemos, los que entendemos esto, cuando vamos a Jerusalén, no vamos a ir a ponerle papelitos al muro diciéndole,
Dios, ayúdame a tener más cosas sin hacer nada. En definitiva, los pedidos que la gente le lleva y pone en el cótel quieren decir eso. Dios, dame sustento, dame esto, dame lo otro, dame... ¿sí? A ver cómo podemos hacer, vine hasta acá. ¿Sí? ¿Sabes lo que me costó el pasaje y esto, el otro? Vine lo más cerca que pude. Dame una mano. ¿Qué es lo que hace la gente cuando la gente le pide a Dios? Le pide, déjame tener sin hacer. ¿Sí? Pero para los que saben a qué uno va a Jerusalén, uno va ahí a conectarse con Dios. Decime qué tengo que dar. No va ahí uno a averiguar qué puedo recibir. Uno va ahí a averiguar qué es lo que a mí me toca dar. ¿Qué es en lo que yo soy distinto? Todos los seres humanos le pueden dar un humano más al mundo. Se juntan dos humanos, ¿sí? La mayoría, encima son el 99% de la gente que vive en este mundo, ni siquiera fue hecho con la intención de querer hacer otro humano. ¿Sí? Pero hay algo que vos sí querés hacer, no que... Hay algo que sí querés y que es que quisieras que tu vida sea trascendental, ¿sí? Que trascienda, o sea, que el día que te mueras haya valido la pena. Y para que haya valido la pena, tenés que haber hecho lo que venías a hacer a este mundo. Imagina, nosotros sacamos todos los días, todos los Shabbat, una Torah, ¿no? Que fue escrita hace 160 años y que Besat Hashem, si la cuidamos, va a durar otros 100, 200, 300 años. Hay Torot en el mundo que tienen 800 años. Imagínate que una persona escribió ese Sefer, porque eso era lo que él venía a hacer a este mundo. Y murió hace cientos de años. Y lo que él vino a hacer a este mundo sigue impactando al mundo. ¿Sí? Sigue influenciando y creando diferencia. Lo mismo con un tipo que viene y hace un descubrimiento científico y... ¿sí? ¿Cuánto hace que se murió Pasteur? ¿O cuánto hace que hay gente que sí, hace cientos de años que ya no están en el mundo y sin embargo lo que ellos hicieron por el mundo le mejora la vida a los demás todo el tiempo. Y por eso, si bien la explicación de la semana comienza hablando sobre cómo, de la misma forma de que el hombre trata de asentarse sobre la tierra y propagarse, pero tiene esta pelea con Paró, la propagación lo lleva a tener que lidiar con el rey de Egipto. ¿Sí? Y lo que le pasa a la mayoría de las personas es que se quedan con Paró. ¿Cómo habla el niño? ¿El niño para qué habla con alguien? El niño habla para conseguir cosas. ¿Sí? Cuando decime que me querés, ¿no? Los papás no le dicen a los niños, dame un beso, ¿sí? Decime que me querés mucho. Y el chico aprende a utilizar la palabra para conseguir lo que él quiere. Por eso, si uno disecta la palabra paró, también quiere decir pei ra, la boca egoísta, la boca mala. Es decir, usar la boca para el ratzon atzmi. Entonces, ¿cómo me salvo? Porque en realidad de lo que me tengo que salvar es de mí mismo. ¿Sí? No tengo que salvarme de los males del mundo. Si el Yetzer Hara lo tengo desde el día que nací, y mi salvación, mi Meshiach, mi salvación depende de deshacerme de él, ¿cómo me salvo? Por eso creo yo, esta es ya mi opinión, que en esta sección en donde el Zohar explica todo esto, comienza diciendo cuántas son las aflicciones por las que tiene que pasar un tzadik, es decir, Yesod, ¿sí? Nuestra parte, la que tiene la posibilidad de conectar con el mundo físico, cuántas son las aflicciones por las que tiene que pasar. Sin embargo, Yud-Kei Vav-Kei lo redime de todas. ¿Tenés problemas en tu vida? Es porque no estás usando la más mínima de tu capacidad para crear algo que le sirva a los demás. El único redentor del caos es Yud-Kei Vav-Kei. ¿Sí? Es un sistema
de agregar valor, mejoras a la creación. Es así. Y vas a trabajar como un esclavo los años que tengas que trabajar como un esclavo. Vas a estar preso de las opresiones que sea que tengas que estar preso hasta que te des cuenta que no viniste a este mundo a recibir, viniste a dar. Y cuando aprendas a dar y lo disfrutes, te vas a llevar las más grandes de las sorpresas, que esa era la única forma de recibir. Ah, pero ¿por qué no? No, todos ustedes ya lo escucharon hace años, cuando vinieron por primera vez a escuchar el curso de introducción. Porque esto que estoy diciendo es exactamente lo que le decimos a cualquier alumno en la primera clase que viene a tomar una clase de Kabbalah. Yo solo se los recuerdo. Hay caos en nuestras vidas, hay prisiones, hay acosos, ¿sí? A Yosef le pasó todo. Lo acosaron, lo juzgaron, lo vendieron, ¿sí? Lo vendieron, lo trataron de matar, lo esclavizaron y lo terminaron, lo calumniaron y lo metieron preso. Todas las que todos nosotros pensaríamos que es la peor de las tragedias si nos pasa cualquiera de eso. Todo eso le pasa a la persona hasta que dice, no, espera. No depende de pedirle un favor al bartender, ni al ministro, ni a esto, ni depende de que yo utilice lo inteligente que soy con mi labia para ver si consigo lo que quiero. Lo que yo quiero se consigue de una sola forma, es haciendo lo que vine a hacer a este mundo. ¿Sí? Ahora, ¿qué vine a hacer? Por seguro es algo que tiene un mayor beneficio para otros que para vos. Al menos en un principio. ¿Sí? Porque ¿qué hizo la luz cuando vio que no podía recibir? ¿Cómo hizo para tomar control? ¿Qué hizo? Dejó de recibir. ¿Sí? Vio que lo único que podía es tomar control. Si igual tu vida es un caos, por lo menos que sea un caos haciendo lo que te gusta. ¿Sí? Porque la gente se queja del caos del trabajo que no le gusta. ¿Y por qué no cambia de trabajo? Porque va a tener que lidiar con el caos de la inseguridad, del dinero, de esto, del otro. Y si vas a tener que lidiar con un caos o con otro, te conviene, si ya igual va a haber un cierto caos, te conviene que elijas el caos que por lo menos disfrutas. ¿Sí? Y cuando seas sincero en que no esperarías nunca que te paguen por tu trabajo, ahí vas a saber lo que es ser rico. Una persona no puede ser rica, hablo de monetariamente, físicamente, hasta que no siente que es ridículo que le paguen por lo que hace. ¿Cuándo una persona siente que es ridículo que le paguen? Cuando está haciendo lo que le gusta. Es la vez. No, pero en el proceso tengo que conseguir. Así que Besat Hashem, y lo digo esto fundamentalmente porque sé que mucha gente que estudia Kabbalah tiene la falsa impresión de que cuando le pasa esto, cuando vienen las parashot que tienen que ver con Yosef y porque está todo vinculado con todo lo que tiene que ver con Yesod, la gente lo interpreta de que es una buena oportunidad para pedir sustento. ¿Sí? Si vas a Israel y vamos a ir a la tumba del rey David, es un buen lugar para pedir dinero. ¿Sí? Porque es Malhut, si vamos a ir a Yosef al-Tzadik, más todavía. Y es lo contrario. Lo que le pedís, lo que quisiéramos recibir de Yesod es saber qué tiene que canalizar nuestro Yesod. Literalmente, o sea, ¿quién es la persona quién es la única persona en este mundo con la que deberías de tener sexo? ¿Sí? ¿Cuál es la única ocupación que deberías de tener? ¿Sí? ¿Cuál es el libro que hoy tenés que estar estudiando? No, bueno, pero estudio Kabbalah. No, está bien. ¿Qué tendrías que estar estudiando hoy? ¿Sí? Entonces vas y abrís un Zohar. Esto es lo que yo tengo que estudiar hoy. Pero abrís un Zohar pensando, ¿qué es lo que hoy tengo que aprender? ¿Sí?
Yo ahora ya sé, ahora lo vamos a marcar acá porque evidentemente... ¿Sí? Ahora ya sé qué es esto, porque lo abrí con esa intención. El desarrollo de Yosef, de esclavo a rey, que puede ocurrir de un momento al otro, está en el que la persona diga, no se trata de que alguien me ayude o de que alguien me dé o de conseguir algo. Se trata de que yo decida que voy a hacer lo que vine a hacer. Porque hay algo muy simple que hay que entender. De la misma forma que a vos no te gusta pagarle a los empleados cuando no hacen el trabajo para el que lo contrataste, ¿sí? Al universo no le gusta pagarle a la gente que no hace el trabajo que tenía que venir a hacer a este mundo. Entonces nosotros vamos y le decimos, no, pero si yo hice mira, acabo de coser 200 camisas. Ah, pero eso lo haces para tus clientes y para que te paguen. O sea, yo te mandé al mundo para otra cosa. Y bueno, pero a mí me tocó porque mi papá tenía... Entonces no me hubieras hecho nacer en la casa de un sastre. ¿Sí? ¿Por qué elegiste nacer en la casa de un sastre? Porque ¿cómo se empieza el crecimiento espiritual? Lej lejá, salí de la casa de tu padre, de la tierra, o sea, no viniste a hacer lo que tus papás quieren que hagas, viniste a hacer lo que tu papá quiere que hagas. ¿Sí? Lo que Olam Atzilut, Abba, quiere que hagas. Y el lugar, ¿por qué hablamos por qué esta conexión con Yesod? Porque es solo Malhut y Yesod, pero en Malhut no tenemos ya capacidad de acción, con lo cual me atrevo a decir, es solo Yesod el que succiona. ¿Sí? Es solo Yesod el que succiona de las luces superiores para que descienda. Entonces, si pensás que Yesod fue hecho para darte, estás en un problema. Yesod es el medio que la persona tiene para poder dar y mejorar el mundo. Y no necesitas ayuda de nadie. Porque una vez que tenés la idea de qué tenés que manifestar en este mundo, la ayuda viene sola. No te hace falta pedirla. Así que Besat Hashem, que todos tengamos en esta para allá, el antídoto de no sentarnos, como hizo Jacob. Si estás vivo, hay trabajo para hacer. Y ese trabajo no tiene por qué ser trabajo físico, pero no podés mentalmente jubilarte, sentarte. Y número 2, Besat Hashem, que la lectura de esta para allá nos despierte el anhelo de saber, aunque sea, no digo que hoy entender para qué estás en este mundo, pero por lo menos querer saber y saber con certeza que el obstáculo es el camino que corrige los grados, ¿sí? De hacia dónde estás yendo. Vieron que en algunas de las meditaciones de Rosh Hodesh hacemos esto de utilizar como una palanca desde nuestro ombligo para correr. Es simbólico porque si a la persona no le está yendo bien es porque no está yendo al lugar correcto. Entonces la idea de mover siempre no creas que hay que dar una vuelta de 180 grados. ¿Sí? No es así. Donde sea que la vida te puso, ese es el lugar. Pero hay mínimos grados en la base. Pero de la misma forma que cuando uno lanza un cohete, si te equivocás medio grado en la base, hacia dónde lo estás apuntando, para cuando viaje 1.000.000 de kilómetros, va a estar en otra galaxia donde lo querías mandar. Lo mismo pasa con nuestra vida. Y la corrección, el tikkun, es decir, lo que corrige el camino, es el desafío. ¿Sí? Es lo que te ponen enfrente. Y para terminar de cerrarlo, no quiero ir a la sección esa porque es larguísima de leer, pero lo que salva a Yesod, al Tzadik, del caos, es el propósito. Y lo que le muestra el camino es la Torá.
nos guste o no nos guste, cuando dice que cuando a Yosef lo trataron de sacar del camino, dice, y los hermanos lo pusieron en una cisterna que estaba vacía. Si estaba vacía, ¿no? Hace falta que la Torá diga, estaba vacía y no tenía agua. ¿Sí? No tenía agua quiere decir, no tenía Torá. La palabra agua en la Torá quiere decir siempre Torá. ¿Sí? Si la persona, si estás yendo, si no te gusta el camino por donde estás yendo, seguramente presta atención que algunos obstáculos ya esquivaste y ante el obstáculo no dijiste ¿qué quiere la luz que haga con esto? ¿Qué diría la Torá que haga con esto? ¿Sí? Te averiguás qué dice tu abogado que tenés que hacer con eso, qué dice el contador que hay que hacer con eso, qué dice... No digo que no busques después asesoramiento en Malhut, pero empezá por Yesod, empezá por Zeirampin, empezá por Etz Haim, por preguntarle a la Torá cuál es lo correcto para hacer en estas circunstancias. Por ahí es, ¿cómo se dice? To concede. De que por ahí es declararte culpable y dejar que el otro gane. Así que bueno, Besat Hashem, que tengamos el mérito de nunca sentarnos y caminar el camino correcto.